va a corresponder a nuestra práctica. Ahí está. Muy bien, pero vamos a empezar, como de costumbre, hablando de algunos conceptos acerca del tejido óseo. Bien, como todos ustedes saben, el tejido óseo también es un tejido especializado que se origina, se deriva, diremos mejor, del tejido mesenquimal. El tejido mesenquimal, por lo tanto, derivará, organizará al tejido óseo. El tejido óseo es parte del esqueleto de nuestro organismo, corresponde al sistema locomotor. ¿Por qué se dice sistema locomotor? Porque está interrelacionado para su funcionamiento con el tejido conjuntivo denso, y eso tiene que ver con los tendones, ligamentos, aponeurosis que se insertan en el tejido óseo. Por otra parte, también es parte del sistema locomotor porque, en primer lugar, la mayoría de nuestro esqueleto humano se origina a partir del cartílago hialino. En todos los sitios donde van a existir huesos largos, como por ejemplo el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito, el radio, las costillas, es decir, todos los huesos largos son antecedidos de cartílago hialino. El cartílago hialino servirá de molde, nunca se transforma, cuidado que me estés equivocando. El cartílago no se transforma en hueso, no, jamás, no es así. El cartílago sirve de molde para que sea sustituido por tejido óseo. Eso es entonces lo que tenemos que entender, por qué se relaciona en el sistema locomotor el cartílago del hueso, quedando únicamente, el cartílago en las superficies articulares. Y desde ya, si este cartílago sirve de molde para que sea sustituido por el hueso o huesos de nuestro organismo, entonces es entendible que el hueso es parte del sistema locomotor, el esqueleto de nuestro organismo. Pero además está interrelacionado el sistema locomotor con el tejido muscular. Si no existieran los músculos, ¿cómo se van a mover? ¿Cómo se van a desplazar este esqueleto constituido de huesos y que ha servido de molde el cartílago para que sea sustituido? Y claro, los tendones y ligamentos que van a relacionarse entre el músculo y el hueso. Así entonces, estos demás tejidos, conjuntivo denso, cartilaginoso y el tejido muscular, particularmente estos dos tejidos, conjuntivo y cartílago, se originan del mesénquima, el hueso también del mesénquima. Así es entonces, de inicio hay que entender el sistema locomotor. Ya ahora, para hablar del tejido óseo, del esqueleto propiamente dicho. Como todo tejido conjuntivo, tiene dos partes importantes, y aquí hemos ido repasando, revisando con ustedes, distinguida juventud, todo lo que constituye el tejido óseo. No solamente tejido óseo, sino tejidos conjuntivos. Hemos hablado del tejido conjuntivo denso y regular, el tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso regular, como los tendones, ligamentos,
el cartílago. En fin, hemos ido viendo todos estos tejidos que están constituidos de dos componentes importantes. Las células, y dentro de estas células tenemos que decir, hay células propias del tejido óseo que se originan con el tejido óseo, que se derivan, que se originan desde el mesénquima. El mesénquima, que es pluripotencial, multipotencial, origina las células propias del tejido óseo. Cuando hablamos así, tenemos las células osteogénicas u osteógenas, que también se llaman así. En realidad, estas células osteógenas son células mesenquimales indiferenciadas que están dentro del tejido óseo, que cualquier momento podrían transformarse en células diferenciadas como los osteoblastos y los osteocitos. Es decir, como células propias del tejido óseo, están las células osteogénicas u osteógenas, como quieras podrías decir eso, osteogénicas u osteógenas, no hay problema, que pueden originar a las células osteoblastos, y el osteoblasto es todavía una célula estrellada que poco a poco irá perdiendo sus prolongaciones citoplasmáticas mientras estas células produzcan la matriz ósea. Es decir, estas células osteogénicas que organizan a las células osteoblásticas, que son jóvenes, son capaces de producir la matriz ósea. Esos son estos osteoblastos. Blasto significa célula formadora, célula joven activa que va a formar particularmente la matriz. Y hemos visto que puede formar, en el caso de células fibroblásticas, pueden producir la sustancia fundamental o amorfa. Aquí, muy parecido, se llama la matriz ósea. Pero con el tiempo, estas células osteoblastos, que son células jóvenes activas, pueden envejecer y convertirse en osteocitos. ¿Qué es un osteocito? No es nada más que una célula adulta, que una célula envejecida de los osteoblastos. Y los osteoblastos son células jóvenes que se derivan de unas células mesenquimales que existen todavía en el hueso y que pueden originar estas clonas celulares. Ya hemos hablado entonces de estas formas celulares, pero desde la circulación sanguínea, se acordarán ustedes en tejido conjuntivo que yo hablaba de las células migrantes, células como los macrófagos, histocitos, ¿no? Que salían de la sangre y venían a ser parte del tejido conjuntival. Aquí también existen algunas células macrofágicas que, habiendo salido desde el torrente sanguíneo, estos monocitos, se convierten en osteoclastos. Qué importante estas células, que no son propias, no son células del tejido óseo, pero derivan de la sangre, son células migrantes que se quedan en el hueso y se hacen propias del hueso, llamados los osteoclastos. Entonces, como células del tejido óseo, hay células propias y hay células migrantes. Las células propias son las osteógenas, osteoblastos, osteocitos, y aquellas células que pasan desde el torrente sanguíneo, pero que van a ir a formar parte del hueso, son los osteoclastos. Especialmente los osteoblastos, células jóvenes formadoras, secretarán la matriz ósea. En primer lugar, la matriz ósea formada por la sustancia fundamental amorfa. Ahí está.
una masa gelatinosa abundante que es parte del hueso y que está constituido particularmente por glucoaminoglicanos o glicoaminoglicanos, también se puede decir. Cualquiera de las dos formas es para significar a estas proteínas importantes que han sido formadas por las células osteoblásticas, llamadas las glucosaminas o glicosaminas glicanos. Pero también los osteoblastos, muy parecido a los fibroblastos del conjuntivo o a los condroblastos del cartílago, miren que son familiares las células, pueden producir proteinoglicanos, se puede decir proteoglicanos, proteinoglicanos también. Y una serie de otras proteínas que se llaman agricanes. Entonces, estamos hablando de que los osteoblastos particularmente son capaces de producir la sustancia fundamental amorfa, una masa gelatinosa que rellena casi todo el hueso constituido de estos componentes. Pero también producirán elementos fibrilares. Por eso decimos, es muy común eso desde el mesénquima que las células vayan produciendo sustancia fundamental amorfa y sustancia fibrilar. En el caso, hemos ido viendo en el tejido conjuntivo, elástico, reticular, etcétera, todos los tejidos conjuntivales, donde las células jóvenes blásticas, como los fibroblastos, como los condroblastos, son capaces de producir, esta vez en el tejido óseo, elementos fibrilares como ser, y aquí hay que destacar, la colágena del tipo 1, proteínas importantes filamentosas que formarán un estroma, una especie de tejido, así es, la colágena del tipo 1. Por eso no debes olvidarte que dentro de la colágena 1 que hemos ido mencionando, estarán la dermis de la piel, el tejido conjuntivo denso y regular, pero seguidamente estará el cartílago también. Y en el cartílago vamos a observar fibras colágenas, pero que les he dicho que no se distingue fácilmente, hay que volverlas turgentes y para eso se utiliza el ácido clorhídrico, el ácido acético, el vinagre, así se utiliza. En el caso del hueso también tiene colágena 1, producida por los osteoblastos y constituyéndose en el material importantísimo que van a caracterizar al osteoide. Aquí yo quiero significar algo importante, que cuando se va a formar hueso, lo primero que se va a formar es el osteoide, antes de convertirse en hueso. ¿Y qué es el osteoide? También se llama prehueso al osteoide. Osteoide o prehueso. ¿Y qué es el osteoide? Pregunta para el examen. Es el tejido orgánico, o sea, las proteínas de glucoaminoglicanos, los proteoglicanos, son esas proteínas que son producidas por los osteoblastos que van a secretar y van a depositar y se conoce eso como osteoide. Osteoide. El osteoide, y escúchenme bien, queridos amigos, porque esta va a ser pregunta de examen. ¿Qué es el osteoide? Es tejido orgánico sin mineralizar, es decir, no es duro. Cuando se mineraliza, se calcifica. Todavía no tiene todavía las células no están aptas para producir fibras colágenas. Por eso ese hueso es joven. Y el osteoide es el tejido orgánico sin mineralizar. Es decir, pura proteínas, pura sustancia fundamental amorfa,
pura colágena 1, pero no tiene depósito de minerales. A eso se llama osteoide o prehueso. Disculpen, jóvenes, me agripé. Entonces, el osteoide es eso. Es el tejido orgánico sin mineralizar. Apunta bien. Es el prehueso. Es aquel hueso que no tiene minerales, es pura proteínas. Así se forma el hueso. Primero se forma osteoide y luego se mineraliza para convertirse en hueso. Es decir, sobre el osteoide se impregna cristales de hidroxiapatita de calcio, ¿no? Ahí está la fórmula, pero no solamente es la hidroxiapatita de calcio, es el fosfato de calcio, el carbonato de calcio, en fin, todas las sales que constituyen el hueso siempre se van a asociar con calcio. El zinc, vanadio, estroncio, todos estos minerales se suman el calcio, vienen a formar sales. Por eso las sales minerales hacen rígido al hueso, duro al hueso. ¿Listo? Entonces, queridos amigos, este es el inicio del tejido óseo. No te olvides, constituido de células propias del tejido óseo, que son las osteógenas, osteoblastos, osteocitos, y células migrantes que vienen desde la sangre y son los monocitos que se convierten en osteoclastos. Los osteoclastos van a hacer un papel importante de remodelación del hueso. Importante. Y claro, las mismas células, particularmente los osteoblastos, producirán la matriz ósea. Primero, la sustancia fundamental amorfa, que es rica en proteoglicanos, glucoaminoglicanos y agreganos, que hemos ido mencionando, que es una masa gelatinosa, y sobre ella se depositan fibras colágenas del tipo 1, constituyendo en el osteoide que no tiene minerales. Y luego que se mineraliza, recién se formará el hueso. Hasta aquí, querida juventud, ¿me han comprendido? ¿O hay que aclarar algo? ¿O hay que complementar? No lo sé. A ver, por favor, jóvenes, estoy a sus órdenes. Por favor, ¿cómo está esta parte? No hay preguntas, queridos jóvenes. No hay preguntas. Por mi parte quedó todo claro, doctor. Clarísimo, qué lindo. A ver, el resto de los compañeros. ¿O ya se han ido? ¿Cómo es? Todo claro, doctor. ¿Seguro? A ver, el Argote Priscila, el Camila Ortiz, perdón. Santander, López Farfán. ¿Cómo les ha parecido esta primera parte introductoria, pues? Nadie Bien, habla doctor, nada. quedó claro. Ya, perfecto. Si es que ha quedado tan claro como dicen ustedes, voy a empezar a hablar ahora sí del tejido óseo. El tejido óseo hemos dicho que deriva del tejido mesenquimal. Sus células pueden ser propias del tejido óseo o a veces migrantes. Cuando hablamos de las células propias, estamos hablando de las células osteogénicas, osteoprogenitoras también se llaman así, osteógenas, osteogénicas u osteoprogenitoras. Células que todavía conservan una potencialidad, una multipotencialidad. Si es que se requiriera formar hueso aceleradamente y en grandes cantidades, por ejemplo, después de una fractura, estas células osteoprogenitoras, osteógenas, osteogénicas, podrían transformarse en osteoblastos
o tener células hijas descendientes aceleradamente, que serían los osteoblastos. Los osteoblastos son células propias del tejido conjuntival, desde el mesénquima, porque el tejido óseo es tejido conjuntivo especializado, que formarán clonas de células llamadas fibroblastos, o en este caso osteoblastos, con la capacidad de producir la sustancia fundamental amorfa y también forme, y luego mineralizar formándose así el hueso. Por eso decimos, derivan de las células mesenquimales. Y miren, todas estas celulitas son los osteoblastos, son células estrelladitas, ¿no? Así son estas células osteógenas y que van a labrar su estadio en unos osteoplasmas, así se dice, ¿no? Tienen como unas lagunas dentro del hueso, como su departamento, así elaborarían, y ahí radican estas células, los fibroblastos, en sus lagunas, que se llaman osteoplasmas. Así es con las células osteogénicas, pero los osteoclastos, que son células gigantes, miren como en este caso, son células multinucleadas. Estas células no son propias del tejido conjuntival, del tejido óseo, sino derivan desde la sangre, se convierten en osteoclastos, porque son células que fusionarán sus citoplasmas de tantos macrófagos y van a compartir cantidades de núcleos. Se logran contar hasta inclusive 120 núcleos. El osteoclasto, entonces, no es célula propia del tejido mesenquimal, pero es una célula migrante que fusiona con otras células para convertirse en un verdadero sinsitio, con grandes núcleos abundantes y que radican en una laguna. Esta laguna se llama la laguna de Hauship. La laguna de Hauship. ¿Y cómo se escribe Hauship? Más o menos así. A ver si se los hago. Se escribe más o menos así. Hauship. Así se escribe. La laguna donde vive o coexiste, esa laguna donde cómodamente ha labrado el osteoclasto, se llaman las famosas lagunas de Hauship. Hauship. Los osteocitos radican, ya son células maduras, ¿no? Los osteocitos radican en lagunas llamadas osteoplasmas y los osteoclastos en lagunas llamadas lagunas de Hauship. Eso es interesante porque estos osteoclastos, estas células, que son los osteoclastos, están en la parte periférica del hueso donde labran su laguna de Hauship. Aquí tengo otro osteoclasto. Y sirve para remodelar al hueso, mientras los osteoblastos que los ven en estas lagunitas serán células que pueden entrar en mitosis y producir el crecimiento intersticial. Perdón, el crecimiento aposicional, no intersticial, aposicional. El hueso, a diferencia del cartílago, solamente crece de manera aposicional. En cambio, el cartílago tenía dos tipos de crecimiento, aposicional y intersticial. El hueso es solamente aposicional. ¿De acuerdo? Ahí está en esta primera laminita para poder observar todo esto que estamos hablando. Los osteoblastos son así, ¿no? Unas células jóvenes, grandes, que empezarán a producir proteoglicanos y glucoaminoglicanos, proteínas agreganas, importantísimas proteínas,
que van a ir depositando como matriz, como fibras colágenas del tipo 1 gruesas, y posteriormente estos fibroblastos se quedarán en un osteoplasma, no condroblastos, sino osteoblastos, se quedarán en un osteoplasma y que se van a comunicar mediante conductillos calcóforos, ¿no? Los osteoblastos nunca se nutren directamente de la sangre, sino son células que coexisten en esas lagunas y son capaces de producir mitosis para aumentar el tamaño del hueso. Ahí está. Estos osteoblastos generan primero el osteoide, que es tejido orgánico sin mineralizar o prohueso, rico en glucoaminoglicanos, en proteoglicanos, en agrecanes, en osteopontina, osteonectina y osteocalcina. Miren, tantas proteínas, fibras colágenas del tipo 1 que hacen la matriz cartilaginosa. Aquí también vemos lo mismo, a menor aumento, toda esta parte de hueso que es de color celeste, es una tinción tricrómico de Mallory, y en la periferia estarían los osteoclastos listos para remodelar el hueso, para mejorar la calidad de hueso. Así es. Entonces, cuando aquí todavía hay osteoide, ¿no? Todavía es sin mineralizar, y una vez que se mineraliza se convierte en láminas óseas en hueso. Ahora bien, como va creciendo de manera de capas sucesivas el hueso, y tengo que decirles aquí, si tuviéramos un hueso largo, a ver si dibujo aquí. Si este fuera un hueso, claro, es hueso de perro, no es hueso ni fémur ni nada, ¿no? Pero no me interesa mucho. Entonces yo dividiré al hueso en tres partes. Uno, que vendrían a ser las epífisis, las partes más extremas. Dos, esa parte. Y tres, en el hueso que ya sabemos, la metáfisis, epífisis y diáfisis, ¿no? La diáfisis. Son tres partes que estamos viendo en el hueso. Entonces el hueso, los huesos largos, tibia, húmero, cúbito, radio, fémur, falanges, costillas, todo lo que constituyen huesos largos, el hueso crece en forma de capas. Aquí va a crecer una capa, otra capa, creciendo en ancho. El hueso crece en ancho. Aquí también podemos poner más capas, ¿no? Para que produzca mucho más ancho el hueso. Ya. El hueso crece en ancho gracias al periósteo. Gracias al periósteo. Aquí no tienes que confundirte periósteo con pericondrio. Son cosas distintas. Cuando diga condrio es cartílago. Y cuando diga periósteo, osteum es hueso. Hueso. Por tanto, el hueso crecerá en ancho gracias al periósteo. Y el hueso crecerá en largo gracias a este cartílago presente en este sitio, el cartílago epifisiario. Entonces, aquí es importante señalar, el crecimiento del hueso es aposicional. Eso quiere decir que crece por capas. Pero el crecimiento de los huesos largos en anchura es gracias al periósteo y en largo gracias al cartílago epifisiario, ¿no? Así es entonces como tenemos el crecimiento del hueso. Pero el hueso, además, en la profundidad,
Los osteocitos, mira como en este caso, ¿no? Los osteocitos tienen formas estrelladas. Así son los osteocitos. Sus prolongaciones, y estas prolongaciones que estamos dibujando y que pueden tener muchas prolongaciones, se llaman, esto se llama, con flechita puedes poner, conductillo calcóforo. Mira, aquí se ven de color oscuro. Estos que los estás viendo, ya, todo ahí, son los conductillos calcóforos. Conductillos calcóforos, una C le voy a poner, ya. Son los conductillos calcóforos y aquí adentro, ahí adentro, en esta laguna, en este osteoplasma, radica el osteocito. Ahí adentro están metidos los osteocitos. Importante para entender lo que corresponde a las láminas óseas que van a donde quedan atrapados los osteocitos en unas lagunas llamadas aquí adentro, ¿no? Esta es la laguna osteoplasma. Ay, qué feo. No puedo escribir muy bien. Ya, osteoplasma. Y ahí adentro radican los osteocitos. Ahora, ¿cómo se nutren estos osteocitos? Nunca directamente de la sangre para nutrirles, sino un ultrafiltrado de la sangre que se llama el líquido tisular que circulará a través de estos conductillos calcóforos. Ahora, estos conductillos calcóforos se comunican con el otro conductillo del otro osteoplasma. Miren, ahí se están comunicando estos conductillos. Y estos otros con los de arriba y estos con los de abajo. En fin, forman una red de conductillos calcóforos por donde circula la linfa que nutrirá a todos los osteocitos. Así es. Entonces, estas son las características que uno tiene que tener acerca de los osteocitos, ¿no? Ahora, muchos dicen en el microscopio tiene una forma parecida a una almendra. Ustedes saben, las almendras que llegan del Beni, más o menos son así, ¿no? ¿Se han comido almendras ustedes o nada? Claro, pues digan que sí. ¿Cómo van a decir nada? Esas son las almendritas que llegan desde el Beni de Pando, tan ricas almendritas que vamos a comer. Así más o menos es su cuerpo. Miren, ahí está parecida a una almendra. Y su núcleo, aquí adentro, esto es el núcleo, ¿no? N, núcleo. Entonces, no nos olvidaremos que los conductillos calcóforos intercomunican unas con otras vecinas para circular la linfa. Oxígeno también lleva todo eso, ¿no? Y nutrientes. Así es cada osteocito dentro de su osteoplasma. Entonces, la función de los osteocitos es mantener el intercambio de sustancias nutritivas, ¿no? El tejido óseo y la matriz ósea y depositan o extraen pequeñas cantidades de sales de calcio, fosfatos de calcio, carbonatos, que constantemente se está recambiando las sales. Es lo que se conoce como metabolismo del calcio, si quieres, del hueso, ¿no? Del hueso. Y esto está regido por hormonas que vienen desde la hipófisis, desde la tiroides y la paratiroides. Entonces hay dos hormonas que controlan a los osteoclastos
Y estas hormonas son la de la glándula paratiroides, la hormona paratirocalcitonina o calcitonina, que se llama así, y de la tiroides, la hormona tiroidea, ¿no? La hormona tiroidea, la que tiene que ver con el estímulo hacia los osteoclastos para la resorción. Ahí está la calcitonina y la parotormona, hormonas tiroideas y de la paratiroides, ¿no? Importante. Aquí está estos dibujitos con sus conductillos calcóforos, como verás, que sirven para comunicar los distintos niveles y en capas también que tiene las láminas óseas formadas en el hueso. Y es interesante ver que estos osteocitos ahora podríamos diferenciarlos en osteocitos de latencia, así se llama, o del hueso maduro, ¿no? Que requieren ser remodelados constantemente. Hay otros osteocitos formativos del hueso joven o del prehueso, ¿no? Que tienen en su citoplasma abundante retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque producen alta proteína, pues, más el aparato de Golgi, ¿verdad? Y los osteocitos resortivos del hueso, especialmente esos van a participar indirectamente con las hormonas producidas en la tiroides y paratiroides y van a regular la calcemia, es decir, la cantidad de calcio. Y eso se está dando constantemente la remodelación del calcio, del hueso y liberando calcio. ¿Por qué? Porque el calcio iónico es importante para la contracción y relajación del músculo y para otras funciones. Por eso es importante que en la dieta siempre haya en nuestra comidita bastante calcio para poder reponer, pero no solamente calcio, sino sales, ¿no? Fosfatos, carbonatos, que es importante, los nitratos también en nuestro organismo, ¿no? Lo importante es que el hueso no es una estructura perenne, hecha para siempre, no, sino que está siendo remodelada, mejorada en su construcción por los osteoclastos y por los osteoblastos que producen hueso, ¿no? Esto es importante señalar. Ahora, los osteoclastos, estas células que vienen desde la sangre y que se van a quedar en el hueso, y en este caso con carácter macrofágico de fagocitosis, al igual que los monocitos, que los histiocitos, una vez que ingresan dentro del hueso, fusionarán con otras células osteoclásticas sus citoplasmas y convertirán en un sinsitio con muchos núcleos. Miren, ahí está. Presenta una cantidad de núcleos, 1, 2, 3, y se logra contar casi hasta 120 núcleos de los osteoclastos. Y los osteoclastos viven en una laguna de Hauship que les decía, pero está situado en la periferia, de tal manera que cuando se estimula con hormonas al osteoclasto, este es capaz de desarrollar sus prolongaciones citoplásmicas. Miren aquí. A esto se llama el borde plegado del osteoclasto, porque se ve eso cuando va a resorber más hueso. Pero el osteoclasto puede entrar en etapas de reposo. Le dicen más o menos las hormonas, ya osteoclasto, cálmate, ya no resorbas más hueso. Ya no se observa este borde plegado, entonces el osteoclasto ya no va a remodelar, resorber el hueso. Vean qué importante entonces que los osteoclastos se ven con sus núcleos hasta 150 más núcleos inclusive. Algunos cuentan hasta 50, etcétera, ¿no? Esos son los osteoclastos del hueso, células importantísimas en el mantenimiento, en la resorción del hueso. Todo osteoclasto, claro, en su laguna tiene una parte basal, ¿no? Como toda célula, te acordarás, yo dije, tiene una porción basal y una porción apical. Y así es entonces como van a eliminar al hueso, van a resorber, no eliminar, sino resorber al hueso, liberando iones fosfato, carbonato, importantísimos para otras funciones en nuestro
organismo. El borde plegado o borde rugoso, festoneado, como se quiere entender, es un borde que a veces se nota más en los momentos de resorción del hueso. Estimulan a la formación de más pliegues. Pero la otra hormona, la paratirocalcitonina, es la que inhibe, la que no permite que crezcan estas prolongaciones y con eso no van a resolver el hueso, ¿no? Ahora, los osteoclastos tienen una sola clara y dentro de su citoplasma proteínas transmembrana importantes como la vinculina y la talina. Entonces, un osteoclasto es una célula multinuclear, grande célula, que se encarga de resolver el hueso, ¿no? Y tienen pliegues, el borde plegado sería este del cual estamos hablando, y este borde plegado son replegamientos de membrana citoplasmática que se hacen más largos para resolver al hueso, y eso cuando hay estímulo de hormonas, como hemos dicho, desde la tiroides y la paratiroides. Bueno, el hueso tiene 3 funciones importantes y eso no te puedes olvidar. Querido amigo, cuando estés allá en el 4º año y nos volvamos a ver, si Dios quiere, yo te voy a preguntar, ¿y cuáles son las funciones del hueso? Lo primero, su función es mecánica. Esto en el examen voy a preguntar. Indique cuáles son las funciones del hueso. Entonces, ustedes dirán, es el esqueleto, el armazón, el sostén de nuestro organismo. Perfecto. Esa es la primera función. La segunda función es hematopoyética. ¿Qué quiere decir? Que en la médula ósea, el tuétano que llamamos vulgarmente, esta médula ósea roja se encarga de formar a la sangre, a todas las células de la sangre. Por eso se llama hematopoiesis. Poiesis significa formador. Hemato es sangre, formador de la sangre. Entonces, en ese canal que existe en el hueso largo, está pues en la médula amarilla o tuétano, que se llama así en el adulto, donde se van a formar los elementos de la sangre, los eritrocitos, los linfocitos, las plaquetas, todas las células se forman aquí, en este hueso, claro, en las personas adultas. Entonces, su segunda función es hematopoyética, formador de hueso, de la, caramba, no digo hueso, de la sangre, ¿no? Y la mecánica es el esqueleto. Finalmente, una tercera función importante es la del metabolismo, ¿no? ¿Qué es metabolismo? Habíamos dicho hace tiempo ya. Transformación de materia en energía. ¿Te acuerdas? Entonces, aquí participarán en esta función metabólica 2 hormonas importantes, ¿no? La calcitonina y la paratirocalcitonina o paratormona, así también se llama. Una hormona es la paratormona y esta paratormona es producida en la paratiroides, en la glándula paratiroides. Y la calcitonina o tirocalcitonina que se forma en la glándula tiroides. Ambas hormonas tienen que ver con la remoción del mineral en el hueso. Por eso que constantemente estas sales minerales del hueso se irán recambiándose, remodelándose para mejorar la calidad del hueso, ¿no? Así entonces, cada una de estas hormonas o estimulan o deprimen la resorción ósea, y en esto tiene que ver mucho el osteoclasto, es la célula blanco, a la célula quienes afectará estas hormonas. Unas estimulan y otras deprimen la resorción del hueso. Esto es importante, las funciones metabólicas del hueso. Bien. Ahora llegamos a la parte importante, histológica. ¿Y cómo está constituido el hueso?
entonces tenemos que decir que el hueso está constituido de 4 elementos importantes. A ver, ¿cuáles son estas 4 estructuras histológicas importantes? Primero, las láminas óseas, ¿de acuerdo? Las láminas óseas. En segundo lugar, están las células propias y migrantes. ¿Cuáles son las células? Los osteoclastos, las células osteoblastos, osteocitos, ¿no? Y células osteoprogenitoras. Esas células son importantes, incluyendo a los osteoclastos, que son células migrantes. Entonces, el hueso está constituido de láminas óseas, de células, pero también está constituida de gran cantidad de vasos sanguíneos. En el hueso estudiaremos 2 tipos de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de Havers. Havers, se escribe así más o menos. A ver, vamos a ver. Los huesos, quiero decir, las láminas óseas, las células y los vasos sanguíneos de Havers. V es eso. R y S. Los vasos sanguíneos de Havers y los vasos sanguíneos de Volkmann. ¿O es eso? C, K. Creo que es doble N. Los vasos de Havers y los vasos sanguíneos de Volkmann. Hasta ahí hemos mencionado 1, 2, 3 estructuras importantísimas. Pero como cuarta estructura tienen membranas los huesos. Y estas membranas son el periósteo, el que cubre al hueso menos en las superficies articulares. Entonces aquí tenemos que ser bien precisos, es decir, que el hueso está cubierto por un tejido conjuntivo fibroso denso y regular, llamado periósteo. En los huesos largos, como hemos ido dibujando hace rato, hemos dibujado un hueso, digamos que es un hueso largo, es un hueso de perro, ya no importa. El periósteo cubrirá absolutamente todo el hueso, menos esta parte, la superficie articular. Porque esta superficie articular está hecha de cartílago. El periósteo cubre todo el hueso, menos las superficies articulares. En cambio, el endosteo cubrirá todo ese canal óseo, donde está contenido el tuétano. O la médula, mejor llamada, médula ósea, ¿no? Así es entonces la composición del hueso. Ahora también hay, al igual que la anterior clase, yo hablaba de un tejido sin mineralizar que viene a ser parte del hueso llamado prehueso u osteoide. ¿Qué es el osteoide? Osteoide. Es el prehueso también. Así se llama, prehueso u osteoide. Pero ¿qué es el osteoide? Es el tejido orgánico. ¿Y cómo está constituido el tejido orgánico? Por proteoglicanos, por glucoproteínas y sustancia fundamental amorfa y colágenos del tipo 1. Así es el hueso, ¿no? Y también puede tener colágenas del tipo 5, del tipo 3, del tipo 12, pero la gran mayoría es del tipo 1 de colágena, que es el 95% de colágena, ¿te das cuenta? A esto se llama osteoide, al tejido orgánico sin mineralizar, que está constituido de la sustancia fundamental
más las fibras colágenas del tipo 1, todo esto hace el osteoide. El osteoide. O pondremos ahí cito. El osteoide está constituido de fibras colágenas tipos 1, 3, 5, 12, 7, todo, y la sustancia fundamental amorfa, que es una especie de masa gelatinosa. Todo esto hacen el osteoide. Pero cuando se mineraliza, es decir, todos estos minerales, fosfato de calcio, carbonato de calcio, todos estos minerales de hidroxiapatita de calcio, ahí está, minerales, magnesio, manganeso, sodio, cloro, flúor, carbonatos, ahí están las sales minerales, ¿no? Cuando se mineraliza, se convierte en hueso, en tejido duro, pero que contiene estos minerales, importantísimo en su formación. Ahí está un osteocito, véanlo, célula estrellada, el osteocito, ¿no? En cambio, las células jóvenes son también estrelladas y que van produciendo sustancias que depositan hasta que formen su laguna, el osteoplasma. Estos son los conductillos calcóforos, ¿no ve? Conductillos calcóforos son eso. Aquí adentro está el osteocito, ya célula adulta. Esta es la célula joven que todavía está empezando. Y las osteoprogenitoras, que son células también estrelladas con gran potencia en formar osteoblastos, pueden formar, o osteocitos pueden formar las células osteoprogenitoras, pero que están cerca de los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí cerca están. Y los osteoclastos, que son células multinucleadas que existen en la periferia de los huesos con sus bordes plegados. Eso ya hemos visto, ¿no? Ahora, estas células están sujetas a la apoptosis, por supuesto, que es apoptosis, muerte celular programada, ¿no ve? Muerte celular programada, eso se llama apoptosis, es decir, todas nuestras células del organismo, no solamente del hueso, están programadas para algún día morirse, depende, ¿no? Hay células que se mueren en horas, hay otras que viven algunos días, como los eritrocitos, 120 días. Los linfocitos, monocitos viven horas, y otras de por vida vivirán, pues como las neuronas que tenemos, esas tienen que durarnos de por vida. Así es. Entonces, a eso se refiere la apoptosis, que cada célula tiene una muerte programada celular, ¿no? Y que estén funcionales todavía las células, son capaces de formar, en este caso, parte del hueso. Los osteoblastos poseen una vida media, mira, a ver, de 1 a 10 semanas, ¿no? Los osteoblastos. Después son sustituidos por otros osteoblastos que van a seguir produciendo hueso. Así es. Ya hemos dicho que el esqueleto es hueso y también cartílago, ya lo hemos dicho eso. Hemos hablado de las componentes histológicos, hemos dicho membranas, ahí está, y membranas como el periósteo y el endosteo. Las láminas óseas, hemos dicho, las células propias del tejido óseo, y las células migrantes, las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos. Y los famosos vasos sanguíneos, los de Hauship, vasos sanguíneos de Hauship, ya escrito, y de Volkmann, importante. ¿No ve? Así es. Ahora, esa matriz ósea de la cual estamos hablando es una especie de una masa gelatinosa, hemos dicho, ¿no? Rica en proteoglicanos, en glucoproteínas, glicoproteínas, en agrecanes, todo aquello que es importantísimo, la matriz del hueso, la masa gelatinosa, pero también hay fibras que son colágenas, eso ya hemos dicho también, ¿no? Ahora, después de eso se presentará la mineralización y, por supuesto, eso es añadir
minerales como el fosfato de calcio, carbonato de calcio, hidroxiapatita de calcio, tantos minerales. ¿Por qué? Porque el osteoide, hemos dicho, es el tejido orgánico sin mineralizar, pero cuando se agrega minerales, más minerales, entonces es cuando se forma el hueso, ¿verdad? Eso hemos visto, importante. La matriz ósea está formada por sustancia fundamental amorfa, una masa gelatinosa, y colágena, elementos fibrilares, particularmente del tipo 1 de colágeno. Es lo que más existe. Es lo que más existe. Aquí está el hueso para poder observar. Y miren que en estos márgenes, toda esta parte que estás viendo, hay unas células que están en la periferia del hueso. Aquí hay más que se llaman los osteoclastos. Y aquí adentro están los osteocitos dentro de sus lagunas u osteoplasmas. Aquí afuera están los osteoclastos. Cada uno de estos es un osteoclasto en su laguna de Hauship. Y aquí estamos observando los osteoplasmas donde están los osteocitos. Aquí miren, es otro osteoplasma y ahí adentro un osteocito. Y aquí también puedo ver un osteoplasma, más chiquito es, ¿no? Y el osteocito. Entonces, lo que estamos observando, y las células osteoprogenitoras, que estarán cerca de los vasos sanguíneos. Aquí no veo un vaso sanguíneo para ver a las células osteoprogenitoras. Aquí también, miren, estas flechitas me están indicando a los osteoclastos que se disponen periféricamente para resolver el hueso. El hueso es todo esto que estoy viendo, con sus osteocitos dentro de sus lagunas de Hauship. Mira, aquí también me marca osteocitos en sus lagunas, en sus osteoplasmas, perdón, y los osteoclastos en sus lagunas de Hauship, ¿no? Así es como se observa el hueso. Pero ahora lo que tenemos que observar es la arquitectura del hueso. ¿Cómo está constituido? Si este fuera un hueso largo, queridos amigos, ahí está. Las epífisis, diáfisis, metáfisis, se puede ver muy bien. Si hacemos un corte en esta parte y observamos así como está el hueso, ¿qué vamos a ver? Aquí adentro es el canal donde está ocupando la médula ósea, ¿no? Y en la médula ósea hay venas, arterias, todo eso para transportar la sangre que se forma. Pero en la periferia, miren toda esta parte de membrana, esto donde pongo los puntitos, es el periósteo, ahí dice periosteum, es el periósteo y el endostio estará cubriendo aquí adentro, dentro del canal medular. Y las láminas óseas, porque una lámina ósea es tejido mineralizado. A ver, dibujaré una lámina ósea. Está hecha de sustancia fundamental amorfa y sales minerales, se mineraliza y quedan atrapados ahí adentro osteoplasmas con sus osteocitos. Osteoplasmas con sus osteocitos. Esas son las láminas óseas y cada osteocito está representado aquí así como si fueran estas hormiguitas. Es una laguna de osteoplasma, es otro osteoplasma donde aquí estarán los osteocitos. Por lo tanto, las láminas óseas se van a formar, miren, a ver, se disponen en capas concéntricas. Aquí están las láminas óseas con sus osteocitos y sus osteoplasmas, y al centro, aquí, por favor, esto, vean, es decir, el centro es esto. Ahí está otra vez el centro, y aquí están dispuestas en forma de capas las láminas óseas. Este vaso sanguíneo se llama de Havers. Havers. Es el vaso sanguíneo de Havers. Mira, a ver, este es un Havers.
Este es un vaso sanguíneo de Havers. Este es otro vaso sanguíneo de Havers. O sea, que estos vasos sanguíneos de Havers corren de manera paralela en el eje mayor. Ahí adentro están los vasos sanguíneos de Havers, 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 Havers. Y alrededor las láminas óseas que se disponen concéntricas, como en este caso, mira, este es el vaso sanguíneo de Havers. Y aquí se ponen en forma de capas de cebolla, miren, así, capas y capas de hueso, de láminas óseas como esta, y van a formar el sistema de Havers. O sea, sistema de Havers es igual al vaso sanguíneo de Havers más láminas óseas. Estas láminas óseas que se disponen así en forma concéntrica alrededor del vaso sanguíneo de Havers formarán el sistema de Havers. Sistema es vaso sanguíneo más láminas óseas. Eso es en primera instancia lo que corresponderá al hueso. Mira aquí, te estoy mostrando algunos sistemas de Havers. Ahí está. Sistema de Havers, sistema de Havers, sistema de Havers. Y este es un vaso sanguíneo de Havers. Este es un vaso sanguíneo de Havers. Así es. Pero las láminas óseas no solamente se disponen en sistemas de Havers. Hay un segundo sistema de láminas óseas. Uno sería el sistema de Havers. Dos, el sistema de láminas óseas concéntricas, que se llama sistema circunferencial interno. Le pondremos una flechita. Esto se llama sistema circunferencial interno, donde las láminas ya no se disponen alrededor de un vaso sanguíneo, sino alrededor del conducto medular. Hasta ahí tenemos dos sistemas. El tercer sistema de láminas óseas es este, por eso le pongo 3. Esto, todas estas láminas óseas con sus osteocitos constituye el sistema circunferencial externo. Entonces, tenemos hasta aquí ya 3 sistemas de láminas óseas organizadas. El sistema de Havers, el sistema circunferencial interno, el sistema circunferencial externo. Este sistema circunferencial externo está debajo del periósteo. Este de color verde es una membrana que se llama el periósteo. Periósteo, ¿no? Es una membrana que constituye tejido conjuntivo fibroso denso. Este periósteo tiene 2 subcapas, la externa llamada fibrosa y la interna, la que está en relación con las láminas óseas, se llama capa osteogénica de Ollier. Osteogénica, pero de Ollier. Ollier se escribe así. Es una L, O, L, otra L, I, E, R. Esta es la subcapa osteogénica de Ollier, responsable del crecimiento en ancho del hueso. La capa osteogénica de Ollier, no te olvides que es parecido al pericondrio. El pericondrio tenía una capa fibrosa y una capa condrogénica. Eso es, pero cuando diga condro es cartílago. Y en este caso estoy hablando de hueso, por lo tanto hablo de osteogénica, ¿no? Capa, el pericondrio osteogénico de Ollier, que está más adentro, y la capa fibrosa
del periósteo, perdón, que está hacia afuera. En cambio, el endostio que cubre adentro, el conducto medular, tiene una sola capa osteogénica, no tiene capa fibrosa. Esto no tiene en el endostio. Así entonces tenemos nosotros los sistemas de láminas óseas. Vuelvo a repetir, sistemas de Havers con el vaso sanguíneo de Havers, sistema circunferencial externo, sistema circunferencial, perdón, aquí externo, aquí interno, ¿no? Y finalmente, entre estos sistemas, aquí por ejemplo, las láminas óseas no se han incorporado ni al sistema de Havers, ni al sistema circunferencial interno, ni al sistema circunferencial externo. Aquí las láminas rellenan estos espacios, aquí rellenan, y se llama a esto hueso en cuña o hueso, sí, se llama hueso en cuña, así es, o hueso de cuña. Cuña. Hueso en cuña a ese sistema intermediario de láminas. Sistema intermedio de láminas óseas, sistema intermedio particularmente, o mejor conocido como en hueso cuña. Por lo tanto, las láminas óseas se van a disponer en el hueso en 4 sistemas. Sistemas de Havers, sistema circunferencial interno, sistema circunferencial externo y sistema intermediario o hueso cuña. No nos olvidaremos de eso. Y para terminar esta explicación, todo vaso sanguíneo de Havers que viaja paralelo al eje mayor del hueso, los conductos vasos sanguíneos de Havers viajan paralelo al eje mayor del hueso. Siempre van a viajar paralelos. Pero hay otros vasos sanguíneos que van a interconectar un vaso sanguíneo de Havers con otro vaso sanguíneo de Havers. Ahí está, 1 le pondremos. 2. Un vaso sanguíneo de Havers con otro vaso sanguíneo de Havers. Los que conectan y van de manera transversal al eje mayor del hueso se llaman vasos sanguíneos de Volkmann. L es esto. Volkmann. Doble N creo que es, ya. Los vasos sanguíneos de Volkmann viajan de manera transversal en los huesos largos. Y los vasos de Havers viajan de manera longitudinal al eje mayor del hueso. Eso no tienes que olvidar, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Cómo es, amiga? ¿Me estás escuchando? Ya está. Ya, para concluir esta partecita, diremos que la matriz ósea está formada 50%. A ver, está formado 50% de mineral, 35% de proteínas, de las cuales, de las proteínas, el 90% son colágeno, ¿no? Especialmente las fibras colágenas del tipo 1. Este 90% es colágena del tipo 1. Y por supuesto el resto es agua también, ¿no? Tenemos agua. Y ahí tenemos los glucoaminoglicanos, proteoglicanos, los agrecanes, que vienen a ser ese 35% de proteínas. No nos vamos a olvidar. Pero también tiene ácido condroitín sulfúrico, sulfato, el queratán sulfato, el ácido hialurónico y los proteoglicanos como componentes importantes de la matriz ósea. Ahora, dentro del material orgánico, los minerales, ¿cuáles son?
Perdón, no colágeno, ¿no? Orgánicos, pero no colágenos, es decir, no minerales. Minerales son otra cosa. Minerales tienen el calcio, fósforo, hidroxiapatita de calcio, vanadio, estroncio, zinc, todo eso, ¿no? Ahí está, es mineral. Con esto no nos vamos a meter. En los orgánicos, proteínas como la osteocalcina, la osteonectina, la osteopontina también, la osteopontina no está acá, y las cialoproteínas, que son las proteínas importantes del hueso, y entre ellas la proteína GLA, ¿no? Así es, que es la osteocalcina. Bien, queridos amigos, ahora nos toca observar nuestro atlas. Vayamos a nuestro atlas.